Quiero que abras tu Biblia rápidamente en el libro de Primera de Samuel capítulo 2 verso 12. Primera de Samuel capítulo 2 verso 12. Y cuando lo tengas dime, ya lo tengo. O dale un pellizco al de al lado, ¿verdad? ¿Ya lo tienen? Si es bien rápido buscarla en el celular. Muy bien, Primera de Samuel capítulo 2 verso 12 dice, voy a leer la nueva versión internacional, que es la NBI. Si tú quieres ponerle en tu celular NBI o cambiarle esa traducción, está bien, si no es lo mismo. Dice Primera de Samuel capítulo 2 verso 12, dice: los hijos de Elí eran unos hombres perversos que no tomaban en cuenta al Señor. La costumbre de estos sacerdotes era la siguiente: cuando alguien ofrecía un sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor grande en la mano, y mientras se cocía la carne, metía el tenedor a la olla, en el caldero, en la cacerola o en la cazuela, y el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que se enganchaba en el tenedor, de modo que trataban a todos los israelitas, de este modo trataban a todos los israelitas que iban a Silo. Además, antes de quemarse la grasa, solía llegar el ayudante del sacerdote, pues no para decirle al que estaba para ofrecer el sacrificio: dame carne para el asado del sacerdote, pues no te la va a aceptar cocida sino cruda. Y el hombre contestaba: espera que se queme la grasa como es debido, luego podrás tomar lo que desees. El asistente replicaba: no, dámela ahora mismo, de lo contrario te la quito por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. Di conmigo, el pecado de estos jóvenes, vamos, dilo más fuerte, el pecado de estos jóvenes era menospreciar lo que era del Señor. O sea, la Biblia nos habla de Elí, que era uno de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, y Elí tenía un par de hijos. Estos hijos eran tremendos, porque la ley avalaba o justificaba que cuando se ofrecía un sacrificio, la carne que se consumía en ese momento tenía que consumirse totalmente. Ellos tenían derecho a consumir de esa carne, pero no de la grasa del animal, porque el sebo o la grasa producía un olor, el cual tenía que ser como un incienso que subía delante del Señor. El pecado de estos jóvenes era que llegaban hacia el lugar donde estaba la ofrenda, tomaban de la ofrenda y tomaban lo que querían, y no le quitaban lo que correspondía del Señor, se lo quitaban al Señor para ellos comérselo. Ahora, en otras palabras, lo que estoy tratando de decirte es que el pecado de estos jóvenes es que se comían lo que le correspondía al Señor. ¿Sí estás conmigo? O sea, préstame atención unos minutos, que quiero llegar a un punto que es bien importante que comprendamos el día de hoy. El pecado de estos jóvenes era que sabían o que trataban de comer, o comían más bien, lo que le tocaba al Señor. Y es que lo que le corresponde al Señor es tan sagrado y tan puro que no podemos tocarlo, que no podemos tomarlo por sí mismo, por nuestra propia decisión. Lo que le corresponde al Señor es algo que el Señor nos ha llamado a hacer y que quizá nos ha pedido muchas veces, que quizá en algunos otros momentos tenemos que entregárselo, tenemos que sacrificarlo, pero en otras ocasiones quizá no lo hemos querido hacer. Venimos a la iglesia, tratamos de buscar al Señor, pero quizá hay ciertas áreas en nuestra vida que le pertenecen al Señor, y por no haber querido dejarlas, las estamos llevando delante del altar, pero cuando llega el momento de quemarlas, se las retiramos al Señor, aunque le pertenezcan a Él. Dile al que tienes a un lado: no se vale comer lo que le corresponde al Señor. ¿Cuál era el pecado de estos hijos de Elí? Que se comían lo que le correspondía al Señor, que menospreciaban lo que era del Señor, que menospreciaban lo que le correspondía al Señor. Hacían a un lado la ley y decían por sí mismos, tomaban bajo su propia decisión lo que en ese momento le tocaba al Señor. Y es que escúchame bien,
Podemos tomar lo que le corresponde al Señor, mas no es lo correcto. Hay áreas en nuestra vida, hay áreas en tu vida que le corresponden al Señor, y es muy difícil tratarlas de estarlas comiendo, aunque sepas que se las tienes que entregar al Señor. O sea, platico con muchos jóvenes a la semana, y una de las principales cosas que yo les motivo a hacer constantemente es que necesitan dejar a un lado sus deseos, necesitamos dejar a un lado nuestra carne, necesitamos dejar a un lado nuestras pasiones para poner al Señor en primer lugar, para ponerlo a Él en primer lugar, al lugar que Él le corresponde. Ahora, si evaluáramos un poco entonces qué áreas en nuestra vida le corresponden al Señor, podríamos decir que nuestro tiempo, podríamos decir que nuestros pensamientos, podríamos decir que nuestra propia vida le corresponde al Señor. Pero la pregunta de esta tarde es, y préstame atención, es: ¿qué áreas en tu vida no le has cedido al Señor y aún te las estás comiendo? ¿Qué áreas Dios te ha pedido? ¿Qué cosas Dios te ha llamado a entregar que aún las retienes, que aún las tienes en tu vida, aunque sepas que no las debes de hacer, aunque constantemente Dios, el Espíritu Santo, esté en tu vida diciéndote: hey, deja de hacer esto, hey, cambia esta parte de tu vida, hey, es tiempo de que me busques, es tiempo de que intensifiques tu oración, es tiempo de que intensifiques tu lectura, es tiempo que intensifiques tus devocionales, es tiempo que perdones, es tiempo que hagas algo. Pero a veces intentamos comernos lo que le corresponde al Señor y es demasiado difícil. Es muy difícil. Nos comemos los diezmos, nos comemos las ofrendas, nos comemos el tiempo, nos comemos nuestros deseos y decimos: no, es que esto es para mí, para el Señor después. Para Él quizá puede ser después, Él puede esperar. Y el pecado de estos jóvenes es que no entendían que habían ciertas áreas dentro de la ofrenda que no podían comer, pero ellos menospreciaban lo que era del Señor. Di conmigo: menospreciaban lo que era del Señor. Qué difícil es tratar de menospreciar lo que es del Señor. Cuando el Espíritu Santo se mueve, a veces lo menospreciamos y decimos: uy, no, eso parece una locura. Cuando el Señor viene sobre nuestra vida y quiere hablarte, dices: no, eso no vale la pena. Quizá tú vienes y escuchas una palabra cada reunión de jóvenes y menosprecias el consejo y la palabra que constantemente llega a tu vida. Quizá yo a veces me siento contigo y platico como tu pastor o tu líder o tus padres sientan contigo y te dicen: hey, necesitas hacer esto, y tú menosprecias el consejo tratando de pensar que porque eres joven tienes la sabiduría completa para tomar tus propias decisiones, y no es así. No podemos, di conmigo, no puedo, vamos, dilo más fuerte, no puedo menospreciar lo que es del Señor. Porque ¿cuál era el pecado de estos jóvenes? Que menospreciaron lo que era del Señor. Y no te imaginas con cuántos jóvenes platico que me dicen: pastor, me equivoqué, no seguí el consejo, por eso ahora estoy en esta situación, caí, pequé, o estoy viviendo cierta circunstancia de mi vida porque no seguí el consejo. Hay algunos otros que me dicen: es que mi papá me advirtió que no saliera y lo hice y salí, menosprecié. Y el Espíritu Santo viene y te dice: hey, ten cuidado, hey, es el tiempo y tú dices: no pasa nada, yo sé lo que quiero. Porque menospreciamos el consejo o menospreciamos lo que le corresponde al Señor. Y lo que es del Señor es tan sagrado que eso puede producir vida o puede producir muerte sobre nosotros. Ahora, el día de hoy, mi esposa lo decía, en la religión tradicional se celebra el sábado de gloria, ¿cierto? ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Qué es lo que hacen? O sea, hay una semana de consagración, creo, es algo así, a ver si ustedes se recuerdan. Se ponen una cruz en la frente, no comen carne roja, hacen la procesión, van a la iglesia, se santifican, se confiesan. ¿Qué más? No trabajan, no trabajan, se van a los balnearios a tomar. Ahora, mira, déjame explicarte algo.
Primera de Corintios capítulo 1 verso 18, tenemos las imágenes. Primera de Corintios capítulo 1 verso 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Di conmigo, para mí. Vamos, más fuerte, dilo, para mí la cruz es poder de Dios. Vamos, dilo más fuerte, la cruz es poder de Dios. Vamos, dilo más fuerte, la cruz es poder de Dios. ¿Alguien lo cree esta tarde? La cruz es poder de Dios. La cruz, en la cruz hay salvación, en Él encontramos salvación, en ella encontramos vida. Ahora esa imagen yo la encontré hace rato y me habla mucho de lo que es Jesús. Porque dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Para mí es poder de Dios. Yo creo que Cristo fue a la cruz a entregar y a morir por mis pecados, para traer salvación a mi vida, para darme una nueva vida y una nueva esperanza, para darte a ti salvación. Esto no es un grupo nada más. Somos una iglesia que creemos en Jesús, que honramos su nombre, que vivimos para Él, y que si vivimos para Él, morimos también para Él, que damos todo por Él, que entregamos todo por Él, que sacrificamos todo por Él, que damos nuestra fuerza, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra misma vida por Él. Mi misma vida por Él. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Di conmigo, es poder de Dios. Cuando estaba viendo esta imagen, pensaba un poco en lo que Cristo fue a la cruz por nosotros. Un día, mientras estaba orando en casa, estábamos desayunando con mi esposa, con mis hijos, y de repente comenzó una canción muy famosa que empezó a sonar hace algunas semanas, que me quebró tanto el corazón, que sentí la presencia del Espíritu Santo en la mesa y no pude resistirme el comenzar a llorar, y lloré y lloré. No sabía exactamente por qué, pero solamente sentía la presencia del Señor en mi corazón. Y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, y en eso me fui a meter a la oficina. Y cuando estaba orando ahí de rodillas, el Señor me dijo: ¿tú crees que yo fui a la cruz para que estuvieras así? ¿Tú crees que yo fui a la cruz para producir tristeza en tu corazón? ¿Tú crees que yo fui a la cruz para abandonarte? ¿Tú crees que yo morí por ti para dejarte así? Yo no fui a la cruz solamente por eso. Yo fui a la cruz para dar la vida por ti. Y cuando el Señor me dijo eso, comencé a llorar y a llorar. Le decía: Señor, yo lo creo, perdóname si a veces lo dudo, perdóname si a veces me parece una locura lo que tú me hablas, lo que tú me dices, pero la palabra del Señor dice que para unos es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Porque cuando vas a la cruz, cuando ves el sacrificio que hizo en la cruz, yo veo a estos jóvenes haciendo a un lado las ofrendas, veo a estos jóvenes, y su mayor pecado era rechazar lo que le correspondía al Señor. Pero cuando voy a la cruz, veo que Él también me pudo haber rechazado a mí por mis pecados, por mis errores, pero no me rechazó. Él me aceptó, me amó, me tomó con sus brazos de amor y me dijo: hijo, no importa la condición en la que estás, yo te amo. Y nosotros a veces menospreciamos, hacemos a un lado lo que le corresponde al Señor. Tratamos de creer que nuestro propio consejo es lo más sabio que tenemos en nuestra vida. Nos hacemos los indiferentes a su presencia, no hacemos caso a lo que se nos habla. Pero cuando voy a la cruz me doy cuenta que aunque Él me pudo haber rechazado a mí, no me rechazó. Que el mayor pecado de alguien pudo haber sido rechazar lo que a Dios le correspondía, pero que la mayor muestra de amor que el Señor ha tenido sobre nosotros es no habernos rechazado, sino habernos amado. Dile al que tienes a un lado: Él te ama.
Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Levanta tus manos ahí en tu lugar y di conmigo: Cristo murió por mí, para traer vida sobre mí. Yo quiero que cierres tus ojos por un momento ahí en tu lugar. Cierra tus ojos. Y quiero que te imagines por un momento esa escena, ese sacrificio en la cruz. Y quizá hoy estamos recordando ese sacrificio, porque de alguna manera tenemos que recordar lo que Él ha hecho por nosotros. Pero solamente quiero decirte que Él fue a la cruz a entregar su vida por ti, para traer fe, para traer sanidad, para traer vida, para traer salvación a los de tu casa. Que Él nos amó de tal manera que lo dio todo en la cruz por nosotros. Solamente dile ahí en tu lugar: gracias. Gracias por haber dado tu vida por mí. Gracias por haber dado la vida por mí. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Abre tus ojos. Isaías capítulo 53 verso 1 dice: ¿quién ha creído en nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Dice: creció delante de Él como un renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconde el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Y dice: el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas o por sus llagas hemos sido sanados. El profeta Isaías comienza a hablar y comienza a dar una profecía y dice: Él va a ser menospreciado, porque ni siquiera en ese momento estaba ocurriendo lo que Él estaba profetizando en ese tiempo. Pero me doy cuenta de algo. Me doy cuenta que el Señor, cuando fue a la cruz, y le damos a la otra imagen, cuando Él fue a la cruz, cuando Él estaba en la cruz, se cumplía lo que el profeta Isaías decía: menospreciado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Porque quizá Él, estando en la cruz, pudo haber dicho: no decido amarte, no decido perdonarte, no decido estar contigo. ¿Cuál fue el mayor pecado de estos jóvenes? Haber menospreciado lo que era del Señor. ¿Haber menospreciado qué? Pero cuando voy a la cruz, me doy cuenta que Él me amó, y que lo que parecía imposible se hizo posible. Lo que parecía difícil se hizo fácil. Lo que parecía que nunca iba a ocurrir, ocurrió. Lo que parecía que nunca iba a pasar, pasó. Lo que parecía que nunca iba a poder suceder, sucedió. ¿Por qué? Porque para Él no fue imposible. Porque cuando vamos a la cruz nos damos cuenta que lo que es difícil, que lo que para nosotros es imposible, que para lo que nosotros quizá es demasiado difícil, nos damos cuenta que para Él es difícil. Porque Él, estando en ese madero, estando en la cruz del Calvario, diciéndote: hijo, te amo, es mi mayor expresión de amor. Decidí estar en la cruz por ti, para pagar por tus pecados, para traer salvación a tu vida. ¿Cómo entonces yo lo voy a menospreciar si Él lo dio todo por mí? ¿Cómo entonces a veces somos capaces de menospreciar al Señor diciendo: no quiero nada, no importa? La presencia del Señor se mueve y decimos: no lo siento, no quiero nada. Algunos llegamos a decir: es que no siento al Señor. ¿Y crees que es culpa del Señor si Él, estando en la cruz, nunca te ha rechazado? Siempre ha estado contigo. Y
conmigo, siempre ha estado conmigo. No puedo entender una mayor expresión de amor más lo que Él hizo en ese momento por nosotros. Porque lo que parecía difícil se hizo fácil. Porque en la cruz hay poder. En la cruz fue donde lo imposible se hizo posible. Dime, para ti, ¿qué es imposible? Dime, ¿cuál es tu lucha o tu batalla que tienes ahora? Dime, ¿cuál es el pretexto para menospreciar lo que Dios quiere hacer en tu vida? Dime, ¿cuál es el pretexto que pones para no buscar la presencia del Señor? Dime, ¿cuál es el pretexto que pones para no estar en la presencia del Señor? Dime, ¿cuál es tu pretexto? Porque cuando voy a la cruz y veo eso, me doy cuenta que no hay nada imposible. Eso significa que el pretexto que yo logre poner, la circunstancia, la burla, la queja, lo que yo pueda hacer en contra del Señor, nada es imposible para Él, porque Él me mostró que a pesar de mi condición, a pesar de mi circunstancia, Él me seguía amando y Él seguía haciendo algo sobre mi vida. Porque para Él nada es imposible. Yo no sé cómo es tu intimidad con el Señor, pero me preocupa ver a muchos que cuando está la presencia del Señor parecería que no pasa nada en su corazón. Perdieron la sensibilidad de la presencia del Señor. Perdiste el deseo, perdiste el ánimo por hacerlo. Perdiste aún tu misma pasión por decir quiero buscar la presencia del Señor. Y en lugar de buscar la presencia del Señor, te hiciste experto en lo que hacías, en levantar las manos, en venir a la iglesia, en estar sentado en una silla, en venir y adorar, hasta brincar puedes hacerlo, pero quizá perdiste esa esencia que Dios quería traer sobre tu vida. Menospreciaste la presencia del Señor sobre ti. ¿Sabes cómo me doy cuenta muchas veces cómo es la intimidad de los jóvenes? Porque cuando la gloria del Señor se desata, están tan fríos, están tan apartados, porque a veces menospreciamos lo que Él nos ha dicho. Pero quiero decirte algo esta tarde. Cada vez que regresamos a la cruz, podemos encontrarnos una vez más que Él está con nosotros. Cada vez que vamos a la cruz, me encuentro a un Jesús que me dice: hijo, no importa, aquí estoy y te sigo amando. Cada vez que voy a la cruz me topo con un Jesús que dice: hijo, dime cuál es tu pretexto. Dime cuál es tu pretexto. Aquí estoy yo. Aquel discípulo de Jesús dijo: no voy a creer hasta no ver las heridas en sus manos. Y llegó Jesús y le dijo: aquí están, tócalas, ten. ¿Qué más quieres para entonces dejar de poner de pretexto lo que me dices que haces, para no buscar realmente lo que Dios quiere hacer sobre tu vida? Dime cuál es tu pretexto. Pregúntale al que tienes a un lado: dime cuál es tu pretexto. Ponte de pie ahí en tu lugar.